Imagina que vas conduciendo. Es de noche. Llevas horas en la carretera. No hay casas, no hay gasolinera cerca, solo asfalto y oscuridad. De pronto, un camión se detiene a un costado del camino. El conductor baja. Parece una persona cualquiera, un hombre más haciendo su trabajo. Pero lo que nadie sabía es que algunas de esas palabras terminarían en asesinato. Durante meses, un hombre recorrió miles de kilómetros por las carreteras de Estados Unidos. No buscaba un destino, buscaba víctimas. Y cuando las autoridades comenzaron a unir las piezas, descubrieron que el responsable había estado frente a todos todo el tiempo. Cuando pensamos en un asesino, es fácil imaginar a alguien que se esconde, que actúa en las calles oscuras o que vive aislado del mundo. Pero la realidad es que muchos pasan completamente desapercibidos. Tienen un empleo, saludan a las personas, comen, duermen y continúan con su vida como si nada hubiera pasado. Eso era lo que ocurría con Adam Leroy Lane, un camionero que recorría las carreteras del país como cualquier otro. Pero detrás del volante se escondía una persona capaz de cometer crímenes que nadie podría explicar. Adam Leroy nació en Estados Unidos en 1964. Durante gran parte de su vida trabajó como un conductor de camiones, un empleo que le permitía viajar constantemente, cruzar diferentes estados y pasar desapercibido entre miles de vehículos que recorrían las carreteras cada día. Para quienes lo conocían, no era una persona famosa, no aparecía en las noticias, no tenía una vida que llamara la atención. Pero mientras cumplía con sus rutas, algo muy distinto estaba ocurriendo. Al principio del año 2007, en distintos lugares del país comenzaron a ocurrir ataques que en ese momento nadie relacionaba entre sí. Las víctimas no se conocían, los lugares eran diferentes y no parecía existir un patrón, pero los investigadores aún no sabían que todos esos caminos terminarían conduciendo al mismo hombre. Un hombre que vivía sobre ruedas y que había convertido las carreteras en su terreno de caza. Lo que ocurriría en los siguientes días no solo dejaría una familia destrozada, también marcaría el inicio de una búsqueda que cruzaría varios estados y revelaría el verdadero rostro de Adam. A principios del 2007, nadie imaginaba que un camionero estaba a punto de convertirse en uno de los hombres más buscados de la región. Las carreteras seguían siendo las mismas, los camioneros continuaban recorriendo miles de kilómetros cada día y Adam era uno más entre cientos de conductores. Pero esa apariencia de normalidad no duraría mucho. En marzo del 2007, una mujer llamada Pamela Butler se encontraba en su casa en el estado de Carolina del Sur. Según la investigación, Adam llegó hasta la vivienda y entró por la fuerza. Lo que sucedió después fue un ataque brutal. Pamela fue agredida y asesinada. El responsable huyó del lugar antes de que las autoridades pudieran identificarlo. En ese momento, nadie sabía quién era, y mucho menos que volviera a atacar. Esa era una de sus mayores ventajas. No permanecía en una sola ciudad. Su trabajo como camionero le permitía desplazarse constantemente. Un día podía estar en Carolina del Sur, días después, en otro estado, y luego, cientos de kilómetros de distancia. Para los investigadores, seguirle el rastro era extremadamente difícil, porque cada viaje borraba sus huellas, y cada nuevo destino le daba otra oportunidad para pasar desapercibido. Poco tiempo después, Lane volvió a actuar. Esta vez, la víctima logró sobrevivir. Su testimonio fue fundamental. Por primera vez, las autoridades tenían una descripción del hombre al que estaban buscando, aunque su identidad seguía siendo un misterio. Comenzaban a entender que no estaban frente a hechos aislados. Había un mismo agresor y seguía libre. Con cada nuevo reporte, la preocupación aumentaba. Las autoridades de distintos estados empezaron a compartir información. Los detalles coincidían.
El modo de actuar, el perfil de ser sospechoso y su facilidad para desaparecer después de cada ataque. Pero todavía faltaba una pieza, una sola evidencia que les permitiera ponerle nombre y rostro al hombre que viajaba por las carreteras sembrando el miedo. Mientras los investigadores intentaban unir las piezas, Adam Leroy cometió un error que por primera vez haría que las autoridades estuvieran muy cerca de detener al hombre que hasta ese momento había logrado escapar de todos. Adam había logrado escapar después de cada ataque. No dejaba un patrón fácil de seguir, y su trabajo como camionero le permitía cruzar fronteras estatales sin llamar la atención. Pero todo cambió cuando una de sus víctimas sobrevivió. Su testimonio les dio a los investigadores algo que hasta entonces no tenían: una descripción precisa del agresor. Ya no estaban buscando a una sombra, ahora tenían un punto de partida. Con esa información, las autoridades de diferentes estados empezaron a comprar reportes. Ataques que parecían aislados comenzaron a tener demasiadas coincidencias: el perfil de sospechoso, su forma de actuar y el hecho de que siempre parecía estar de paso. Poco a poco, los investigadores llegaron a la misma conclusión. No estaban buscando a varias personas, estaban buscando a un solo hombre. Se emitieron alertas para las corporaciones policiales. Los agentes sabían que cualquier sospechoso podría estar en cualquier carretera, cualquier área de descanso o cualquier estacionamiento de servicio. El tiempo era fundamental, porque si Adam Lane continuaba viajando, podía volver a atacar en cualquier momento. Días después, las autoridades lograron localizarlo, pero la captura no fue sencilla. Cuando los agentes intentaron detenerlo, Lane opuso resistencia. Se produjo un enfrentamiento y finalmente fue reducido y arrestado. Después de meses de incertidumbre, el hombre que había sembrado el miedo en distintos estados ya estaba bajo custodia. Pero la investigación apenas comenzaba. Con Lane detenido, los investigadores empezaron a reconstruir sus movimientos, analizaron sus viajes, sus paradas y la evidencia relacionada con los ataques. Más claro quedaba que no se trataba de un hecho aislado. Las pruebas reunidas fueron suficientes para llevar el caso ante los tribunales, y ahora sería un jurado quien lo decidiría el futuro de Adam. Pero la pregunta ya no era si había sido el responsable. La pregunta era: ¿qué castigo recibiría por los crímenes que había cometido? Y sobre todo, ¿qué revelaría el juicio sobre el hombre que había ocultado su verdadera identidad detrás del volante de un camión? Tras su captura, las pruebas comenzaron a presentarse ante el tribunal. Los fiscales reconstruyeron sus movimientos, presentaron evidencia y escucharon el testimonio de personas que habían sobrevivido a sus ataques. Poco a poco, el hombre que durante meses había recorrido las carreteras sin levantar sospechas quedó expuesto frente a la justicia. Después de analizar las pruebas, la justicia declaró que Adam Leroy Lane era responsable del asesinato de Pamela Butler y de otros delitos relacionados con su ola de violencia. La sentencia fue contundente. Con esa decisión, las autoridades buscaban asegurarse de que nunca volviera a ponerse en riesgo la vida de otras personas. Cuando un caso como este termina, surge una pregunta casi inevitable: ¿qué llevó a una persona a cometer crímenes como estos? No existe una respuesta simple. Los expertos coinciden en que no hay un solo factor que explique por qué alguien se convierte en un asesino. Pero en el caso de Lane, sí hay algo que llama la atención: su capacidad para llevar una vida aparentemente normal. Trabajaba, viajaba, conversaba con otras personas y al mismo tiempo era capaz de cometer actos de una violencia extrema. Esa doble vida es una de las características que más desconciertan en muchos criminales. Después de su condena, las carreteras que durante tanto tiempo recorrió volvieron a ser solo eso: carreteras. Pero para las familias de las víctimas, el viaje nunca terminó. Ninguna sentencia puede devolverles a la persona que perdieron, y ningún juicio puede borrar el miedo que dejó detrás de sí.
El caso de Adam llegó a su fin en los tribunales, pero dejó una pregunta que sigue vigente. ¿Cuántas veces cruzamos camino con alguien que parece completamente normal, sin imaginar de lo que es capaz de hacer cuando nadie lo está observando? Esa es la reflexión con la que cerraremos este expediente. Cuando escuchamos hablar de un asesino, es fácil imaginar a alguien que llame la atención, a alguien que parezca diferente, pero la realidad es mucho más inquietante, porque muchas veces las personas más peligrosas son aquellas que pasan completamente desapercibidas. Un hombre, un camión, una ruta más. Nada hacía pensar que detrás de esa vida aparentemente normal se escondía alguien capaz de arrebatarle la vida a otras personas. Y quizá esa sea la parte más difícil de aceptar. No siempre el peligro tiene un rostro que podamos identificar. A veces viaja junto a nosotros, nos saluda, nos sonríe y después desaparece en el horizonte. El caso de Adam Leroy Lane terminó con una condena que impidió que volviera a hacerle daño a otras personas. Pero para las familias de sus víctimas, ninguna sentencia podrá cambiar lo que ocurrió. Porque cuando una vida se apaga, no existe veredicto que borre ese vacío. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que personas como Adam muestren señales antes de cometer sus crímenes? ¿O piensas que algunos son tan hábiles ocultando su verdadera responsabilidad que resulta casi imposible identificarlos? Te leo en los comentarios.